La llamada Guerra de las Malvinas fue un momento de alta exaltación del nacionalismo militarista en la Argentina. Nacionalismo militarista. Más de 600 excombatientes se quitaron la vida después de la guerra, casi la misma cantidad de los que murieron en el conflicto bélico. Esta es, en breve, la cruel historia de una mujer llamada Malvina Soledad. Malvina Soledad. Se exacerbó ese sentimiento al oponerse al dominio de un país que era potencia tradicional en el mundo, como la Gran Bretaña, y la cual dominaba o domina un territorio que, aceptemos, es más argentino que de cualquier país. Se trató de la confrontación de la Argentina contra un país que tenía mucha más tecnología en general, pero sobre todo en lo militar, y mucha más dotación militar. Asimismo, tenía mucha más historia de colonización. Además, la Gran Bretaña tenía el apoyo interesado de sus aliados, las otras potencias occidentales. El apoyo interesado de sus aliados, las otras potencias occidentales. Lo primero que me impacta es ver u oír esos discursos militaristas, optimistas, patrioteros que les daban a los soldados, al menos vistos u oídos desde hoy y desde lejos. Discursos que además todavía se utilizan en otras instancias, en otros países y funcionan. El patrioterismo. El patrioterismo. También son impactantes e interesantes las ambigüedades que se ponen en juego cuando un país como Argentina decide invadir las Islas Malvinas y entonces declararle la guerra a los ingleses. De un lado, los argentinos recuerdan con orgullo y lo destacaban los daños causados y el hundimiento de varias embarcaciones del Reino Unido, así como algunos aviones y helicópteros que presentaban entonces como algo que los británicos no se esperaban de un país como este. Pero ello se contrasta, entre otras cosas, con el hundimiento del tal vez más importante buque que tenía la Argentina, el buque de guerra llamado General Belgrano, que fue impactado por un torpedo disparado por un submarino británico. Entre los episodios crueles hay uno que se refiere a un avión que derribaron los argentinos con sus baterías antiaéreas. El avión volaba abajo en las Islas Malvinas en medio de la niebla y los soldados entonces celebraron, alcanzaron a gritar ¡Viva la patria! Mientras veían caer el avión que suponían que era de los británicos, pero minutos después se enteraron que se trataba de un avión de su propio país. La situación general de logística, de alimentación y de los llamados pertrechos militares era muy caótica en el caso de los argentinos dentro de unas condiciones climáticas extremas de frío, nieve y humedad en unas islas casi desérticas. Tenían muy poca alimentación, ninguna posibilidad de ducharse y tenían unas ropas muy poco adecuadas para esas condiciones. Uno de los soldados allí presentes contaba que de los 64 días que estuvo en la isla, si comieron 10 es mucho. Otro soldado recuerda que tuvo puesto un calzoncillo de esos largos que se usan para el frío 45 días seguidos. Y que se bañó 3 veces en 38 días. Muy diferente a lo que vivían los soldados ingleses, a pesar de que ellos venían de muy lejos. Otra anécdota también cruel, esta ya en tierra firme en la Argentina. Durante poco más de 2 meses que duró esta guerra, se cuenta cómo una familia de uno de los miles de soldados que habían sido enviados a las Malvinas se resistía a abrir la puerta de su casa cuando una noche vieron llegar un carro que parecía ser de una funeraria. Se trataba simplemente de un familiar que llegó a visitarlos de manera inesperada en la noche y ellos se imaginaban que era alguien de las fuerzas militares o de una funeraria que venía a anunciarles la muerte de su hijo. Finalmente, como todos sabemos, cuando llegó el momento de rendirse el ejército argentino presente en las Malvinas, los soldados argentinos tuvieron que enterrar a sus compatriotas muertos antes de que los ingleses los trasladaran hacia el continente. A su regreso a la Argentina, a los combatientes se les prohibió referirse o hablar o narrar sobre su experiencia en esta guerra.
Tal prohibición la tuvieron vigente durante varios años, durante los cuales no podían ni siquiera conversar con sus familiares acerca de los difíciles momentos que pasaron en las Malvinas. En otro sentido, también se han recogido testimonios de varios excombatientes que acusan a sus superiores, a sus oficiales sobre todo, puesto que allí como que se trasladó eso que se llama el terrorismo de Estado, de manera que tenían que defenderse de los ingleses o tenían que escapar de los castigos de sus oficiales. Dicen ellos que allá valía más la vida de una oveja que la de un soldado argentino. Por esa razón existen una serie de procesos contra militares en la Argentina por torturas ejercidas sobre sus propias tropas si cometían alguna falta o desobedecían en medio de esas duras circunstancias. Testimonios como este ilustran la situación. Dice alguien: encontramos uno castigado entre las piedras, tapado con un poncho, casi congelado, con convulsiones. No sobrevivió al frío. O este otro testimonio: nos ponían boca arriba, nos hacían abrir los brazos formando una T respecto al cuerpo y las piernas atadas con piola. Con la nevada y el frío te congelabas todo el cuerpo, Otro más relata esto: ordenó enterrarme junto a otros 3 soldados en un pozo hasta el cuello, sin abrigo, sin casco, por más de 10 horas, bajo la temperatura extrema y sin alimento. Hasta el cuello, sin abrigo, sin casco, por más de 10 horas, bajo la temperatura extrema y sin alimento. Algunos otros relatan que los obligaron a comer excrementos, los dejaron sin cascos ni protección frente a las bombas inglesas o les aplicaron descargas eléctricas con los teléfonos de campaña. Como consecuencia de toda esta experiencia, existe una estadística que dice que más de 600 excombatientes se quitaron la vida después de la guerra, casi la misma cantidad de los que murieron en los 74 días en el conflicto bélico. Se afirma que al regreso no hubo reconocimiento ni asistencia psicológica. Por el contrario, lo recibió el peor aparato represivo de la dictadura y les impusieron el silencio. Así, entre orgullo, nostalgia y dolor, un soldado le puso a su primera hija el nombre de Malvina Soledad, tal como lo había prometido al regresar de las islas. En las Malvinas, recordemos, hay 2 islas principales, hay muchas otras pequeñas. La de mayor tamaño se llama Isla Soledad y a la otra la llaman Gran Malvina. En recuerdo de esas 2 islas, este hombre le puso a su hija el nombre de Malvina Soledad, hoy ya una mujer. Así son nuestras guerras, de soberanía o de limpieza de imagen de un gobierno. Porque sí.